Hola, bienvenidos a un episodio más de Un té con manzanilla. Yo contenta y emocionadísima de tener este episodio, porque creo que una, lo habíamos estado planeando desde hace mucho, lo habíamos estado buscando. Dos, porque es un tema que es muy oído, pero no fácil de tratar y no fácil de encontrar una persona de suma confianza, de suma profesionalidad y además abierta a hablar del tema sin el peso alrededor de todos estos estigmas que hay. Y la verdad es que aquí en Teco en Manzanilla lo que tratamos siempre es de buscar profesionales que se adapten a nuestra ideología, que puedan y que piensen y que además lleven este mensaje de esperanza y de libertad corporal. Así que, doctora Daniela Fuentes, muchísimas gracias por estar aquí y por aceptar. Bueno, cabe señalar entre paréntesis que yo me he atendido con Daniela, entonces para mí el que ella esté en mi vida ha cambiado mucho, así que gracias. Gracias, Dani, por estar aquí. Muchas gracias a ti. Yo creo que me siento muy feliz de que me puedan considerar en este espacio, porque es vital justamente empezar a platicar un poco desde esta atención médica no pesocentrista, desde profesionales de la salud que llevamos este ritmo, para que pues toda la gente se pueda empapar de esta información y nos sea de utilidad, enriquecedor para todos y todas. Claro, claro. Dani, platícanos un poquito quién es Dani en su vida profesional, pero también en su vida diaria. Okey. Bueno, pues, mi nombre completo es Erika Daniela. Me gusta mucho más que me llamen Daniela, Dani. De profesión soy médica, mi título dice médica cirujana. Me he encaminado más en el tema de la nutrición porque me ha apasionado desde que yo iba en la secundaria sin ningún problema. He estado en ese camino. Em, Vamos a contar que aparte de que soy médica, soy mamá, soy hermana, soy hija, soy amiga y entonces desempeño un montón de papeles en mi vida, pero disfruto mucho la parte médica y justamente enfatizándola más hacia el área de la nutrición. Es por ello que, además, he estado preparándome y todavía continúo en este proceso de una máster de nutrición clínica y endocrinología, en donde por eso estoy muy encaminada hacia el tema hormonal y, pues, creo que eso va a ser de utilidad. Me me llamo Me autodenomino como una persona mujer cisgénero, y eso también es bien importante porque formo parte de un proyecto de médicas, solamente de médicas para atención hacia mujeres, infancias y diversidades, en el cual, atendemos de forma no pesocentrista. El grupo se llama Médicas y está dirigido por una doctora a la cual yo admiro y quiero mucho, que es la doctora Mariana Robles. Y este proyecto está hecho justamente para darle seguridad a las pacientes. Como bien dice Carla, Carla es una de mis pacientes y yo aprecio mucho la confianza que tienen siempre en nosotros. Ya, no, bueno, para mí encontrarlos, porque digo, esto no, ya sé que es para, vamos a hablar de algo, pero sí les quiero decir, por ejemplo, yo encontré a Dani porque justo del tema que vas a hablar, ¿no? Empecé a oír muchísimo acerca de la perimenopausia y entonces yo empecé a sentir que seguramente yo tengo eso, o sea, seguramente yo me empecé como a diagnosticar, por supuesto, con todos estos reels allá afuera, que me decían, no, pues es que si casi, casi si respiras y si respiras 3 veces, tienes menopausia, ¿no? Y entonces ya estás a punto y entonces así de, no puede ser, o sea, entonces fui con ella y ella, la verdad es que de una manera, o sea, no saben, súper atenta, o sea, la atención no es, tienen que ir porque es una atención súper cálida, atenta, personalizada, que te hace sentir como amigos, o sea, así de cuéntame qué tienes y además, sí, muy profesional, porque me mandó a hacer todos los análisis, todos los estudios, todas las cosas y además un seguimiento. Entonces, la verdad es que, bueno, vamos a poner tus datos aquí y los de médicas para que si están creyendo, además atiende virtual, porque yo no estoy en México, ella está en México, entonces no hay una restricción que no nos pueda ver si están en otros países y lo oyen. La verdad es que siempre hay médicos, pocos, pero los hay, y ella es uno de los médicos que yo podría recomendar al 1000%. Entonces, ya vamos a dejar sus datos aquí por la atención que brinda. Dani, justo este es el tema que vamos a hablar, perimenopausia y menopausia que todo mundo habla, ¿no? Y que está allá afuera. Pues mira, la realidad es que todas las personas
mujeres, personas no binarias y además, vamos a decir, hombres trans que pueden estar pasando por esta etapa, la realidad es que, pues, es una gran parte de la población. O sea, todas las personas vamos a ir en ese camino si no estamos todavía ahí, vamos a ir hacia allá y poco se ha hablado, creo que ahorita hay un boom de información en donde yo me meto a Instagram o me meto a TikTok y entonces encuentro que si pongo perimenopausia o menopausia me salen un chorro de videos de profesionales de la salud, pero también de personas que no son profesionales de la salud y entonces choca mucha información, ¿no? Aquí creo que hay tema hormonal que también históricamente se nos ha metido un miedo bien importante hacia las hormonas, ya lo iremos platicando más adelante, pero hay mucha información y al mismo tiempo hay nada, porque poco se ha Exacto. hablado de este momento, es como de bota mi información y efervesce, y a veces ni siquiera queda en algo certero, ¿no? Me puede llenar de dudas, me puede llenar de inquietudes, y estos espacios justamente buscamos ya de una forma más científica y más dirigida, pues que tengamos las herramientas para que cuando lleguemos a esa etapa o cuando la estemos, viviendo, sepamos por dónde nos podemos mover de forma segura. Claro. Entonces, ¿qué es la perimenopausia? Porque para mí, o sea, bueno, a lo largo de estos últimos años se ha oído, pero antes jamás había oído ese término. O sea, ahora ibas a tener menopausia y listo, ya. Okey. Bueno, pues vamos a definir que justamente para empezar, la menopausia es un estado en el cual la mujer o la persona que se encuentra en este estado, de forma regular llevamos una ciclicidad menstrual, que sí se inaugura cuando empezamos con las menstruaciones, el término médico se llama menarca, y que durante nuestra vida reproductiva los ciclos nos tienen que ir acompañando. Conforme nos vamos acercando hacia la etapa en la cual hay irregularidades menstruales, muy frecuentemente antecede incluso muchos años antes, 5 años antes, en alguna bibliografía y en algunos videos he visto que te dicen 10 años antes aparece la perimenopausia, refiere en realidad al proceso que acontece a cuando nos vamos a despedir de estos ciclos menstruales. Una menopausia se define como 12 meses consecutivos en los cuales yo ya no tuve mi menstruación y que se asocia también a algunos estados en los laboratorios que vamos a encontrar en un perfil, vamos a decir, bioquímico en sangre, en donde hay hormonas que me van a poder determinar si estamos en perimenopausia o en menopausia, aunque de forma clínica es que 12 meses consecutivos la menstruación ya no apareció. Y previamente pudimos haber experimentado o tal vez no, depende del estado de salud y la condición médica en la que nos estemos encontrando en esa etapa, pues algunos síntomas, ¿no? Los cuales creo que a lo mejor los más famosos, pues siempre aparecen los bochornos, los síntomas vasomotores, insomnio, cansancio, pérdida de cabello, que a lo mejor me hacen algunos estudios y me dicen que mis huesitos están más frágiles, cambios de ánimo, libido sexual baja, que eso es como el pan de cada día cuando revisamos la historia clínica y los síntomas de las pacientes que están en esta etapa. Entonces, vamos a decir que la perimenopausia es esta etapa de la transición en lo que acontece la menopausia y que se acompaña muchas veces de síntomas muy molestos. Muy molesto. O sea que esta etapa se puede ver, no es igual para todas las mujeres, o sea, no todas empiezan 10 años antes, es variada. ¿Cómo es eso? Sí, la realidad es que, pues bueno, sí vamos a tener como bien definido que vamos a encontrar, pues, síntomas que pueden estar hasta 5 años antes, ¿no? Y Okey. que aquí es bien puntual el decir que no siempre vamos a estar llevándonos síntomas, porque depende incluso de condiciones médicas que estén de base. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Prácticamente cuando hay perimenopausia, podemos hacer como, la relación de que todos los síntomas van en esta etapa de la vida, ¿no? Que suele ubicarse más o menos los 40, 50 años, y, pues, podemos pensar que van en ese camino, pero en muchas ocasiones no. Puede haber condiciones médicas de base que ya estaban preexistentes y no nos habíamos dado cuenta que estaban, o a la mejor sí estaban, pero no estaban en un buen control. Y como hay síntomas que se parecen, sobre todo yo lo he identificado en perimenopausia, en síndromes de ovario poliquístico, que para este punto ya no sería algo muy relevante, en resistencias a la insulina y también en general en alteraciones tiroideas, pues bueno, como en este caso se pueden estar pareciendo síntomas, lo importante es darle una revisión puntual, porque yo he tenido pacientes que transitan la perimenopausia y
transicionan a menopausia sin ningún síntoma, pero hay pacientes que los viven brutal y justamente es porque estos síntomas que se parecen o que incluso pueden aparecer de forma simultánea, se pueden incluso potenciar y hacen que la experiencia sea terrorífica. Por eso para algunas personas, cuando mencionamos la palabra menopausia, significa como el terror, ¿no? El Dios, ¿sabes qué Claro. va a pasar, no? Me va a ir muy mal. Yo, afortunadamente, veo a muchas pacientes, como decía Carla, a distancia en otros países, muchas las veo de forma presencial o también en línea, aunque también están dentro del territorio mexicano, y me llevó muchísimas experiencias. Por eso sé que importa mucho el estilo de vida, el en dónde me estoy ubicando, las capacidades económicas, incluso que podemos tener para los temas de alimentación, del movimiento corporal, que van a ser algo crucial y muy determinante para saber si sí manifiesto síntomas o si no. He de mencionarlo, yo todavía no estoy en esta etapa, pero sé que voy a ir ese camino y entonces me gustaría prepararme con evidencia, de la alimentación, del ejercicio, de incluso terapias de reemplazo hormonal, para que en su momento, pues, yo pueda estar transitándolo de una forma más amable. Eso es súper importante que nos los digas, porque a veces nos olvidamos que hay muchos condicionantes de la salud, ¿no? Y entonces tenemos mucha información allá afuera que dicen, si haces A, B y C, no te va a pasar, pero es que no es nada más A, B y C, es muchísimos factores los que van a determinar cómo vas a pasar este periodo. Sí, es correcto. Los determinantes de la salud son muy importantes y he de decir que en mi práctica profesional son cruciales. Yo creo que si algunas pacientes mías ven esto, muy probablemente no me van a dejar mentir, que para mí sí es importante hacer preguntas incómodas, porque puede ser incómodo en algunas ocasiones cuando la médica o el médico no se presta para hablar de estas cosas, ¿no? O cuando te vienen consultas de 10, 15 minutos y ni siquiera se dan la oportunidad de poder platicar con una atención particular, incluso en los recursos con los que se cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando veo pacientes a distancia, sé que me va a ser difícil porque muy probablemente las indicaciones o las cosas que yo pueda encontrar aquí en México no las voy a poder encontrar en Polonia o no las voy a poder encontrar en Estados Unidos, porque yo ya encuentro con limitaciones. Y también he de mencionar que el factor económico que muchas veces no se aborda es bien importante, porque si Claro. yo asumo que mi paciente va a poder suplementarse con magnesio, con vitamina D, con zinc, y además voy a darle terapia de reemplazo hormonal y la va a poder costear, yo le dejo la receta y entonces me me deslindo de todo lo demás. Pero, ¿y si en realidad la paciente juntó sus pesos para poder tomar mi consulta y no va a poder costear todo lo que le estoy dejando? No sirvió de nada la intervención que estoy haciendo. Por eso, aunque pudiera ser algo incómodo, puedo preguntarle: "Oye, ¿y cómo anda el tema económico? ¿Cómo está la red de apoyo? ¿Cómo está el trabajo? Si estamos estudiando", o lo que sea que esté involucrando su vida diaria y su día a día, eso sí me importa, porque va a ser determinante para cómo yo voy a estar dándole la atención médica, ¿no? Entonces, eso es relevante y muy importante en mi consulta. Los Claro. determinantes involucran un montón de cosas. Claro, y que además es cierto lo que dices, o sea, digo, lo hemos visto tú y yo personalmente, que algunos retos hemos tenido ahí, y entonces, pues ella los considera y los adapta, o sea, y me adapta a un proceso y me dice, bueno, hay que hacerlo un poco más lento. Entonces, creo que eso es algo que en una consulta donde se ve o en una consulta compasiva, en una consulta donde se toma en cuenta el individuo, debería existir, porque a veces tampoco sabemos que ese tipo de cosas las podemos decir a un médico, ¿no? A veces tenemos tanto miedo de decirle: "Hey, no me alcanza, hey, no puedo comprar eso, hey, ¿me puedes cambiar el medicamento?". A veces tenemos ese miedo también allá afuera. Sí, eso es correcto. La verdad es que yo me atrevo a hacer esas preguntas incómodas, que igual siempre con todo el respeto, nunca con juicios ni prejuicios, pero sí el decir: "Oye, ¿cómo estamos en esta parte?", ¿no? Porque eso va a ser crucial para que terminemos. Y además, porque eso también significa que la experiencia de la menopausia va a ser bien distinta, ¿no? Cuando estemos ahí o cuando estemos he tenido, la oportunidad de atender pacientes muy privilegiadas que sin problema yo les pido estudios, así de, imagínense, lo más caro que les puedo pedir a una paciente y al día siguiente se lo puede realizar sin ningún inconveniente. Pero también pacientes que tienen que cruzar la ciudad o vienen de otros estados a consulta y que evidentemente puede ser que por el tiempo, por el trabajo que tienen, a lo mejor no puedan invertir ni siquiera el mismo tiempo para hacerse los estudios. Y entendemos que hay contextos muy distintos, pero hay que individualizarlos. Por eso el manejo tiene que ser muy crítico y muy puntual. Y obviamente, basando todos los síntomas, ¿no? Aquí es algo bien Claro. importante.
Muchas veces también con estos sesgos y estas informaciones erradas, que se divulgan de forma frecuente entre Híjole. influencers, unas, que no se dedican particularmente a la salud, o que sí lo hacen, pero que difunden información a granel y en general sin tomar en cuenta estas particularidades, pues hay que saber que no todo va a ser adaptado, ni tampoco adaptable para mi contexto. Así que Claro. puntualizar esa parte, ¿no? Siempre los manejos van a ser independientes. Y no justo como decía hace rato Carlita, pues si me dicen que esto y esto es la fórmula mágica, posiblemente no la sea específicamente para mí. Y no me voy a frustrar si me dijeron, ay, es que el magnesio y es que entonces los adaptógenos y la terapia de reemplazo hormonal, y incluso la estoy metiendo y a mí no me funciona, pues hay que valorar cuáles son las otras alternativas. Me encanta que digas eso, porque creo que una de las cosas que más daña ahorita, sobre todo en esta parte de perimenopausia y menopausia en las mujeres, es esta información, como dices, que está a granel, que no está especializada y que además, bueno, a mí me escriben muchas personas que dicen: "Oye, es que, mira, tengo me siento cansada, no tengo ánimo, se me cae el cabello, seguro tengo perimenopausia", ¿no? Pero también estamos desvalidando que tienes una restricción alimentaria terrible, que no Claro. estás durmiendo. Entonces, como que estos subdiagnósticos y estas ideas allá afuera también confunden. Y confunden un montón, la realidad es que confunden un montón, porque es mi día a día, es mi día a día en el cual las pacientes me dicen: "Es que yo me encontré esta otra información", o incluso otra profesional de la salud con más posgrados y especialidades que pudiera tener yo me dijo esto, y entonces, pues, me hace desconfiar porque me están dando Claro. información diferente y choca, porque eventualmente también hay que tener el criterio de quién me está dando la información y por qué, o de dónde la estoy tomando, y entonces, ¿será aplicable para mí? Eso es muy relevante. Hay que hacerlo, cuestionárnoslo siempre como pacientes y en todos los aspectos de la vida, recibir información, pero también cuestionarme de quién viene y por qué viene, y entonces si es aplicable para mí, aplicable para dentro de estas confusiones que se pueden dar, hay que puntualizar el sí hay cosas que sirven y que de forma genérica existen, como ya mencionaba, igual y estamos spoileando un poco esa información, pero hay terapias de reemplazo hormonal, pero de esas hay bioidénticas y también hay sintéticas, y entonces algunas personas sí y otras no, y hay que tener en cuenta que yo tengo que sumar los síntomas y ver cuál es la prioridad. Si hay síntomas que se parecen, por ejemplo, voy a poner como cuadros clínicos, se me ocurre en el hipotiroidismo, es frecuente encontrar que hay pérdida de cabello, que la piel está seca y entonces también tengo estreñimiento y mi libido baja y también hay uñas frágiles, poca concentración, aumento de peso, que sería alguno de los síntomas que pudieran estar presentes, que los libros me dicen, los libros de medicina te dicen, puede haber aumento de peso, ¿no? Sobrepeso u obesidad. Y es que los libros lo manifiestan, pero no es una regla, o sea, eso ni siquiera hay yo tengo pacientes con hipotiroidismo y que tienen un cuerpo muy esbelto, y es solo un síntoma, es como un match que hay que ir revisando. Pues bueno, a lo mejor apunta para eso, pero también encuentro que en perimenopausia puede haber libido baja, energía baja, poca concentración, insomnio, Claro. malestar conductivos, y es como, okey, ya tengo otra ventana. Pero en resistencia a la insulina me encuentro que hay ya baja, despertares nocturnos, insomnio, ansiedad, y hay unos que se parecen, ¿no? Y entonces tengo que hacer un diagnóstico particular y determinar, okey, pues vamos a aprovechar días particulares, dependiendo el caso de cada paciente, para hacer ciertos estudios y entonces basándome en ello, descarto todos y también las deficiencias, que si yo lo estoy poniendo en el ejemplo, justamente estoy intentando triangular, ¿no? Hay un padecimiento, hay otro y aquí hay otro y los 3 se parecen, pero en medio existe algo que es importantísimo evaluar y son las deficiencias nutricias que se pueden estar presentando por la razón que sea. Se me ocurre por, sí, una deficiencia en la ingesta de los alimentos, por a la mejor una conducta de alimentación no muy amable con los alimentos, porque tuvimos alguna cirugía o alguna intervención que me hizo tener reacciones. Hay ejemplos, hay un montón, ¿no? Mala absorción, mala ingesta, pero prácticamente que mi cuerpo no está recibiendo lo que necesita. Y entonces a partir de ahí se pueden desencadenar los otros. Y eso se punto medular a evaluar. Si vemos en la evaluación general que esto está bien, esto también y esto también, pues bueno, ya le echamos la culpa a la perimenopausia. Pero Claro. revisar de forma puntual. ¿Cuáles serían en estos estudios, o en este diagnóstico para decir: "Okey, sí tengo menopausia"?
no sé si se pueda como decir, algunos puntos importantes a evaluar en este diagnóstico. O sea, yo ya voy con un médico, ¿y Ajá. qué es lo que el médico me tendría que pedir para poder evaluar si estoy en ese periodo o no? Pues de primera y justo respondiendo de forma directa a esa parte, es como tendremos que tener un perfil ovárico, ¿no? De función ovárica. Los perfiles de funciones ováricas se piden a lo largo de la vida. Muchas veces también se solicitan cuando hay síndromes de ovario poliquístico, por ejemplo, y también los llamamos perfil ginecológico. Me importa mucho establecer que es de función ovárica, porque estamos revisando desde cómo conecta la función del hipotálamo y la hipófisis y cuál es la relación y la implicación que tiene directamente con función ovárica. Porque insisto, el tipo de atención que doy, tengo muchísimo cuidado, porque es importante mencionar que no solo somos mujeres cis, ¿no? Hay diversidad sexogenérica y entonces no es solo aplicable para las mujeres cis. Pero en este punto, esta función ovárica involucra unas hormonas llamadas folículo estimulante, la hormona luteinizante, que son estas que aparecen en producción aquí, pero van a impactar de forma directa con la función ovárica y que van a estar determinando algunos procesos de mi ciclicidad. Entonces, de forma muy puntual, las médicas sabemos cuáles son los valores que son normales, las relaciones que deben de guardar estas hormonas, y hay algo importantísimo y son los estrógenos totales. Entonces, en los estrógenos totales al menos tendrían que evaluarlo. Si le ponemos nombre, yo esperaría que la ginecóloga o el ginecólogo, médica o médico, porque hemos de mencionar que esto lo puede llevar una médica general con una buena preparación en esta área, lo puede llevar una endocrinóloga, lo puede llevar una ginecóloga sin ningún inconveniente, mientras sepa hacer el manejo, ¿ok? Okey, Entonces, okey. si la médica o el médico solicita esos estudios, al menos esos 3, también valoramos si tocaba ya la mastografía, la densitometría ósea, pues también es algo importante y algo esencial. Valora, pues, puede ser un ultrasonido, de preferencia endovaginal, que son los que se meten vía vaginal, para poder revisar de forma específica las estructuras del útero y los ovarios. Entonces, creo que si pensamos en una perimenopausia o en una menopausia, de base ya tendríamos que haber revisado o descartado, diagnosticado o controlado, pues, estos padecimientos más comunes que ya platicábamos, y ya decirle a la médica como: "Es momento entonces de que evaluemos, y creo que lo mínimo indispensable que necesitamos es el perfil de función ovárica, una mastografía, un ultrasonido endovaginal y ya algunas otras cosas que la médica pueda considerar. Okey, esto es importante, porque entonces ya no nada más estamos escuchando estos TikToks y Reels, sino ya vamos a algo mucho más seguro y muy directo, ¿no? Okey, tengo sospechas, pero como vamos viendo, pues hay muchas opciones de estas sospechas y pueden ser muchísimas. Ahora, si lo especificamos al público que generalmente escucha el podcast, que son personas que tienen tal vez un TCA o que tienen una relación complicada con la comida, Ujú. ¿cómo se puede potencializar este periodo? O sea, o cómo no se puede ni ver, porque muchas personas puede ser que ni lo noten de tanta desconexión que existe corporal cuando tienes un TCA. La realidad es que ahora que lo estás mencionando, también es bien importante mencionar que se va a potenciar más e incluso nos puede generar como dificultades diagnósticas o errores diagnósticos, y no particularmente porque no sepamos, o bueno, quién sabe, tal vez en algunos casos sí, pero, pues es porque cuando hay una deficiencia en la alimentación, ya quedamos, por la razón que sea, una mala relación en la comida, alguna condición de mala absorción, la razón que fuera. Muy probablemente el cuerpo es muy sabio y va a determinar que la ingesta es pobre para lo que ocupamos. Y entonces es de hacer una falla ovárica. Em, Estas hormonas que platicábamos, les decía, cada médica, cada médico debe de tener claros cuáles son los valores de referencia, pero podemos encontrar que a lo mejor la función ovárica parecería que estuviera muy bajita o que estuviera incluso casi inexistente y puede sesgarnos los diagnósticos y muchas veces solamente es por la falta de esta ingesta de nutrientes esenciales, en las cuales sí me puede generar desde un inicio una mala experiencia en el diagnóstico, que me traigan rebotando entre especialistas y que no sepamos, ¿okey?
las médicas, los médicos que no sepamos de forma correcta, y menos si no nos damos esa oportunidad de escuchar el cómo estoy Escucha. comiendo, cómo estoy durmiendo, qué tanto ejercicio estoy haciendo. Por eso yo quiero enfatizar el que una cosa es si ocupo, ¿no? Ocupo a Claro, nivel cognitivo, ocupo a nivel físico, energía, pero también así como ocupo, tengo que meterlo. Y hay que ser muy puntuales en que cuando no estoy metiendo de forma suficiente para lo que estoy ocupando, se va a notar en alguna deficiencia y probablemente eso desde el inicio me va a empezar a mermar la forma del diagnóstico. Lo que es claro. claro que cuando esto sucede, el cuerpo es tan sabio que va a priorizar algunos órganos en los cuales se va a ocupar la energía o la poca energía y los nutrientes que estoy llevando. Y una menstruación regular es un lujo. Entonces, piel, Órale. uñas, cabello, menstruación regular va a ser un lujo. Y desde ahí, no precisamente a los 38, 40, 50, no va a estar manifestado. Incluso puede ser desde antes, donde las menstruaciones ni siquiera aparecen. Y ya Ujú. decíamos, suele ser un diagnóstico de menopausia cuando son 12 meses consecutivos en los cuales no he menstruado. Pero ojo, hay que pensar que eso va más hacia esta etapa de la vida, que es entre los 40 y 50. Si eso me pasara en 20, sería muy extraño. Hay que darle un manejo distinto. En este caso, la endocrinóloga es la persona más adecuada para que nos pueda acompañar en estos procesos, pero si identificamos que hay deficiencias nutricias, eso puede ser, y ni siquiera tiene que ver con lo hormonal, porque esto solamente está tanto ante las deficiencias. Me gusta que lo mencionemos, sobre todo por el público que tenemos. Yo tengo gente que me ha escrito y que a veces he acompañado, que tienen 20 años sin una menstruación. Entonces, en ese caso, digo, a lo mejor ellas ya están en una edad que pudieran tener perimenopausia. ¿La perimenopausia puede llegar o no llega? No han tenido menstruación por el hecho de que tienen a lo mejor una anorexia severa, una desnutrición severa, su cuerpo no lo ha priorizado. ¿Llega una perimenopausia o llega una menopausia? ¿Hay algunos cambios físicos? ¿Cómo se vive esa etapa? Es que en realidad tiene que llegar, o sea, finalmente, tal vez ese eje que creo que es lo importante platicar cuál eje. Hay un eje Sí, sí, importante de la o sea, hipotálamo, hipófisis, este se vincula con la función tiroidea y también con la función ovárica, ¿no? Y en claro. esto es importante por eso revisar cómo se está comportando todo. Cuando hablamos de componentes, que es hablar ya más de términos médicos, hay una hormona que se llama hormona estimulante de tiroides, la famosa TSH. Esta TSH tiene que estimular a mi tiroides, la folícula estimulante y la luteinizante hacen una incidencia directa con la función ovárica. También aquí se produce prolactina y estimula las glándulas mamarias, pero justo este eje tiene que tener una buena, vamos a decir, nutrición de base, y no me refiero solamente al hecho del al comer, ¿no? Alimentarme, sino nutrición por los medios y recursos que tengamos, y que entonces va a llevar de forma efectiva esta comunicación. Si el cuerpo determina que hay alteraciones significativas en el sueño, en el descanso o en la alimentación, muy probablemente este eje va a empezar a tener algunas intermitencias y se va a manifestar con alteraciones, ya que dábamos un hipotiroidismo, a lo mejor prolactina elevada, que eso lo podemos identificar cuando dice: "No estoy ni lactando ni estoy embarazada y me salen lechitas las mamás", pues bueno, eso puede ser una señal de prolactina elevada, y el cuerpo empieza a generar una descompensación y al mismo tiempo va a buscar cómo resanar estos cambios. Como bien tú lo decías, ¿no? Hay pacientes que tienen diagnósticos de alguna anorexia o algún trastorno de la alimentación en la cual definitivamente el cuerpo va a decir, o late tu corazoncito o entonces buscamos que esté la menstruación. La menstruación es una señal de que todo está más sano y hay que poner atención a las características, al flujo, a la cantidad, Claro. al color, para que yo identifique incluso también si hay alguna priorización. Si hay algo del cambio, probablemente nuestro cuerpo está tratando de salvándonos. Hay que ver esa parte de, es el cuerpo yéndonos y priorizando lo esencial. Ahora, si la pregunta de forma muy dirigida es como a qué síntomas pueden estar presentes, es que los síntomas aquí seguramente no van a ser solamente por una perimenopausia, porque acordémonos, hay Claro, perimenopausias o menopausias que se transitan sin síntomas. claro. ¿Cómo voy a dar cuenta? Pues en principio es darnos la oportunidad de acercarnos a alguna médica, alguna ginecóloga, endocrinóloga, que nos pueda escuchar, validar todo lo que tenemos. Ojalá que no nos generen juicios ni prejuicios y que no nos Ujú. manden primero con la psiquiatra o la psicóloga antes de podernos dar atención.
y entonces ir orientando. Si hay una forma de revisarlo, sería con la función hormonal y aún así ya quedamos que aún ahí hay huequitos a tomar en cuenta. Por eso es importante que identifiquemos, sí, cuáles son los síntomas, pero particularmente el paso inicial es, vamos a buscar con la médica que ella nos valide, nos escuche, que nos haga sentir cómodas, para que entonces ella vaya determinando si los síntomas sí pueden ser por perimenopausia o no, pero de que va a haber una menopausia, eso hay que tenerlo Ya, por seguro. okey. Esto es importante para mí, porque de repente hay gente que específicamente estoy pensando en una cliente que tiene muchos años sin menstruar, y ella dice que aunque no menstrue, siente estos cambios hormonales, siente sus ciclos, ¿no? No hay una menstruación, pero ella sabe que está en su ciclo porque tiene ciertas sensaciones. Entonces, pensando en ella, pues entonces, si tiene estas sensaciones cíclicas, aunque no esté presente el sangrado, pues seguramente también va a pasar por esta sensación de perimenopausia y menopausia. Entonces, por eso te lo preguntaba, porque puede haber dudas y en realidad no se habla mucho de esto allá afuera, o yo no he oído que alguien hablara como de este tema tan puntual, obviamente porque es muy puntual y estamos hablando de Ajá. casos particulares, pero gracias por hacer un desvío hacia allá. A ver, hablábamos de hormonas. ¿Qué onda Sí. con estas hormonas? ¿Por qué es importante en este tema? Yo la verdad es que estoy totalmente desconocida, gracias a ti he podido conocer más, pero a ver, reemplazo hormonal, no reemplazo hormonal, platícanos, ¿qué onda? Bueno, pues reemplazo hormonal o no reemplazo hormonal, eso es algo que tienen que evaluar cada paciente con cada médica de forma puntualizada. ¿Por qué? Les voy a platicar a grandes rasgos y ahorita seguro van a ir surgiendo más cosas, pero la terapia de reemplazo hormonal es que justo, como platicábamos, hay un eje que tiene que estar conectado, tiene que estar trabajando. En la vida reproductiva vamos a encontrar que hay 2 hormonas estrella que aparecen gracias a que el funcionamiento va bien, que es la progesterona y los estrógenos. Entonces, estos 2 yo quiero ponerlos, tal vez no sea el mejor ejemplo, pero ponerlos como si fuera la fórmula de la juventud en esta etapa reproductiva. Es gracias a ellas. Y entonces, esto sucede porque, a grandes rasgos, nuestra hipófisis va a estar generando esta producción de hormonas de luteinizante, ya quedábamos que es LH, y folículo estimulante, que es la hormona folículo estimulante, FSH, y estas 2 van a estar de forma directa estimulando las ciclicidades menstruales. De forma regular hay que establecer que una ciclicidad menstrual regular es entre 21 a 35 días, y entonces ahí podemos decir las menstruaciones vienen regulares. Por ejemplo, si a mí me baja cada 80 días, pues entonces esa menstruación ya no es regular. Y Okey, frecuentemente cuando hay personas que tienen alguna conducta de mala relación con la comida, muy probablemente van a tener alteraciones en estos patrones de ciclos menstruales. Ahora, punto número 1, los ciclos tienen que ser normales y están entre 21 a 35 días, y que de forma normal nos dicen que duran entre 28 a 30. Y hay variaciones, ya sabemos que entre 21 a 35 siguen siendo algo normal. Al claro, inicio, estas hormonas van a guardar una relación de forma normal de 2 a 1. Y, folículo estimulante es la que empieza a dominar, y luteinizante casi siempre se mantiene bajita hasta el momento de la ovulación. Cuando se da una ovulación, solamente es el momento en el que la hormona luteinizante aparece así en cifras muy elevadas, y gracias a que eso sucede, entonces tenemos con tiempo contado más o menos entre 14 a 16 días para que nos llegue nuestra menstruación. Por eso es que yo les hago muchísima énfasis y vamos a decir como dato cultural, es bien importante tener en mente que una ovulación no es precisamente en el día 14 ni tampoco precisamente a mi, porque sí puede tener en realidad una variación bien importante la primer fase, esa puede acortarse o alargarse, y la que sí es más fija es la segunda fase del ciclo menstrual. Ahora, okey, ya llevamos una menstruación, vamos a decir, hoy me voy a poner mi ejemplo, a lo mejor ahorita termino el podcast, me voy al baño, verifico que tengo sangrado y entonces es como mi día 1 de mi ciclo menstrual. Es mi día 1 y en estos días siguientes voy a tener mi desprendimiento del endometrio y eso se va a traducir en menstruación. La menstruación significa que se está descamando toda la parte interna del útero y va a volver a regenerarse para que hasta el guau, siguiente ciclo eso, pues, se vuelva a hacer ciclo, ciclo, ciclo. Cuando va avanzando y es mi momento de la ovulación, lo que va a pasar es que esa hormona luteinizante da un pico muy elevado para poder estimular que se rompa mi folículo y aparezca el óvulo.
El óvulo, aquí no me importa tanto darle como este aspecto de estoy buscando el embarazo y quiero ovular. No, no, no es tanto por ese punto, sino porque la ovulación me da más datos de salud a largo plazo que solamente dar una producción. Y si hablamos de perimenopausia y menopausia, sé que para esta etapa muy probablemente ya no vamos a estar buscando de forma habitualmente un embarazo. Entonces, Claro. hay que tener en mente que sí hay casos particulares y que sin problema puede haber embarazos sanos a 40, 45 años sin ningún inconveniente, pero hemos de mencionar que ahorita no vamos por ese camino, nos quedamos en el de que en la ovulación, si se da de forma efectiva, voy a encontrar que se va a producir algo llamado cuerpo lúteo. Entonces, mi folículo se rompe, el óvulo se va, pero me sigue quedando la cascarita en donde estaba guardado. Y eso va a fungir como voy a pasarte unas imágenes, que a la mejor eso nos va a servir para Sí. poder establecerlo mejor, pero va a fungir como una glándula endocrina temporal, y esta glándula endocrina me va a producir progesterona. Es decir, a una ovulación para que entonces yo pueda tener progesterona y esa progesterona me va a servir como protección. No he mencionado a los estrógenos, si se dan cuenta, esos estrógenos todavía no los había mencionado, pero estos van a ser como una producción de forma efectiva. La hipófisis estimula los ovarios por medio del folículo estimulante y luteinizante, pero mis ovarios también me responden como una forma de respuesta, estrógeno. Y esos estrógenos regular se van a mantener en niveles elevados en la vida reproductiva. Así que folículo estimulante, leucotrienina y estrógenos son los que me importan. Por eso le que si hay que buscar perimenopausia, son esenciales que eso sean. Ahora, Justo. no esto pasa de forma efectiva, es como la comunicación que estoy llevando contigo ahorita, Carla. Yo, si fuera la hipófisis y tú fueras los ovarios en este ejemplo, mi voz sería como la folículo estimulante y al mismo tiempo la lentinitzante. Yo estoy dándote el estímulo y tú me estás Okey. respondiendo con la En producción de estrógenos. el estrógeno Okey, sería okey. entonces llevamos un circuito ahí como cerrado, más fácil de que lo podamos entender en este ejemplo, y todo va en buenos niveles, ahí estaríamos en la edad reproductiva. En números, las médicas sabemos cuáles son y eso hay que evaluarlo. Pero va a resultar aquí que en algún momento en la perimenopausia, esos ovarios ya van a empezar a dejar de funcionar y esa función se va a ir limitando. En subidas, bajadas, va a estar ahí presente, pero hemos de mencionar que van a empezar a hacerse como pasitas, ¿no? Como frutas que se van secando y entonces el estímulo ya no va a ser el mismo. Y en este caso, el ejemplo de nuestra comunicación, Carla, sería como, pues igual y yo te estoy hablando, te estoy dando mi luteinizante y mi folículo estimulante, pero tú ya no me estás poniendo tanta y entonces me disminuyes el reflejo de los estrógenos, ya no me estás produciendo tantos. Ahí es donde pueden empezar a aparecer los síntomas, ¿okey? Por la deficiencia de los estrógenos. Si yo noto eso, como soy superintensa y soy la cabeza que dirige todo esto, en este caso a mí no me va a gustar que tú no me pongas atención, y mi Claro. de exigirte va a ser produciéndote más hormonas y más hormonas. Y es como estimularte el tono de la voz. En este caso, mi ejemplo, cuando ya estamos en una menopausia, es que ya te estoy así gritando con un megáfono y estimulando, diciendo: "Por favor, ponme atención". Y como tú ya dejaste funcionar y esas fábricas ahorita es como ya no funcionan, pues yo ya no voy a tener estrógenos. Así que ahí es donde yo me puedo dar cuenta. Unas hormonas se van a subir muchísimo y las otras se van a bajar. Y ahí de forma franca, por laboratorios podré determinar que ya está instaurada la menopausia. Y por síntomas, evidentemente, se fue modificando el proceso de la menstruación, las características que ya estábamos, se van espaciando y en algún momento, pues ya no van a estar llegando. ¿Ok? Guau, qué bonita explicación, me encantó. La verdad es que se quedó súper claro. Gracias por hacerla así, me encantó. Okey. Y pues bueno, ahora ya decíamos que la terapia de reemplazo hormonal va a venir a darme lo que ya no se está produciendo. En el ejemplo estábamos viendo la progesterona y los estrógenos, ¿no? En este caso, los estrógenos yo ya no los estaba cachando, pues la progesterona no se iba a dar, porque yo la ciclicidad ya no la tengo. Así que hay que suplementarlos. Para grandes dos tipos de terapias hormonales, tenemos una terapia bioidéntica y una terapia sintética.
Yo he de decir que solamente ocupo las terapias bioidénticas y cuando llegue mi momento espero poderme suplementar con estas terapias bioidénticas. ¿Cuál es la diferencia? Siendo muy Exacto. hemos de decir que las 2 son sintéticas porque ya no forman parte de mi cuerpo, ¿okey? Pero para términos médicos, vamos a decir que estas terapias, sintéticas como tal, van a ser las que no me encantan tanto, porque sí van a estar asociadas a mayores índices de riesgos de cánceres que son, vamos a decir, alimentados por estrógenos, como lo sería el de mama, de endometrio y de ovarios. Okey, Eh, Te da más riesgos cardiovasculares, más riesgos de trombos, de accidentes cerebrovasculares, de infartos. Entonces, esas no me encantan tanto. Y habitualmente los estrógenos vienen derivados de equinos, entonces vamos a decir como de yeguas. No me gustan los que más frecuentemente se han ocupado y son derivados de. No me voy a encontrar con el nombre tal cual de progesterona ni tampoco de estradiol estrógenos. Van a decir derivado de y ya, o ya me dan, por ejemplo, un ejemplo, medroxiprogesterona. Eso no es progesterona. O sea, hablando eso no es progesterona. Y, algo muy famoso que también viene en métodos anticonceptivos hormonales, pues, es etilinestradiol. Eso no se trata, viene con algo distinto. Esos son okey, los okey. quiero que sepamos que existen y que son los más comunes habitualmente. Sí, Y sí, de sí. este lado la bioidéntica, y esas son las que suelo ocupar con las pacientes, y que si en algún momento llega mi momento para ocuparlas, estoy casi segura que si las posibilidades me lo permiten, lo voy a meter de forma muy segura a mi cuerpo. ¿Me pueden aumentar los riesgos? Claro, pero justo ahí hay filtros. Yo no le puedo dejar la terapia de reemplazo hormonal a cualquier persona. Necesito revisar que no haya riesgos y que no tenga antecedentes de diagnósticos ya asociados a un cáncer dependiente de estrógenos, por ejemplo. Entonces, si yo ya estoy aquí, pensando en que me voy a la terapia bioidéntica, tengo que saber que es estradiol y es progesterona. No son derivados de, son precisamente la progesterona y Okey, simplemente. Bioquímicamente los hacen las farmacéuticas, hay muchas marcas, pero he de decir que es exactamente lo que yo estaba produciendo cuando mi función estaba efectiva. ¿Aquí vamos bien? Entonces, bueno, cuando yo tengo esta suplementación, voy a echar a andar nuevamente mi función hipoficiaria y ovárica, de una forma, pues, vamos a decir, nueva. Los síntomas que se estaban dando porque ya no estaba la función, van a tener que estarse limitando, por eso es frecuente que cuando inician con la terapia de reemplazo hormonal, la mayoría de las pacientes desde el primer mes tienen cambios en los cuales okey, regresa más la concentración, van a tener más energía, libido sexual. Hay algo muy frecuente que también pasa y es como sequedad vulvar en la cual incluso para la vida sexual, pues se vuelve un problema porque puede haber malestar, sobre todo cuando hay actividad sexual penetrativa. Entonces, bueno, actualmente hay más lubricación, más deseo sexual y toda la experiencia se vuelve a poner más bonita en okey. todo En todo en ese aspecto. elemento, pues ya hay que darle la oportunidad de verificar cómo se comporta. Te decía que hay filtros, yo no puedo dejársela a cualquier persona, de eso iría la terapia de reemplazo hormonal. Eso es importante porque primero, bueno, estas 2 diferencias que nos dicen, bueno, me aclaran muchas cosas, y luego la otra parte es que no todas las personas van a, ser candidatas para un reemplazo hormonal, es lo que estoy entendiendo. Va a depender de la evaluación que los médicos hagan. Sí, sí, es correcto. La realidad es que la terapia de reemplazo hormonal es muy bonita. Yo tendría que evaluar, como te decía, antecedentes personales. Si una persona me dijo, ¿sabes qué? Yo en los 30 tuve un cáncer de endometrio, me fue muy bien, pero quiero terapia de reemplazo hormonal, ¿puede meterse? Y desafortunadamente en este caso mi respuesta sería un no. No, porque para tu caso yo te pondría en riesgo si yo meto estrógenos que puedan alimentar más, aunque ya sepamos que ya se ha ido, la posibilidad de que aparezca o reaparezca algún tipo de cáncer. Entonces, Okey, no no lo podría dejar. Si también tuvieron una trombosis en sus piernas y me dicen: "¿Sabes qué? Estuve muy mal, llevé un tratamiento de cirugía, actualmente me mantengo con insuficiencia venosa", es como, no creo que sea una buena opción meterlo tampoco, ¿okey? Y okey, otra importante, yo sí soy como muy muy social, la verdad,
Me mueven mucho las causas sociales en general y sí es un recurso que he de mencionar que es un privilegio, ¿no? No muchas personas van a poder acceder a estar comprando la terapia de reemplazo hormonal, porque estoy segura que en Estados Unidos y aquí en México no te la va a dar alguna institución, ni No, tampoco te lo va a dar algún seguro. Tenemos que costearlo desde nuestro propio bolsillo y yo creo que si lo ponemos en pesos, o sea, ayer, por ejemplo, fui a una farmacia, acá en México es más fácil acceder de forma directa a las farmacéuticas, muchas veces incluso sin indicación médica, por eso hay automedicación, pero fui a una farmacia, busqué en cuánto está el costo, más o menos son 1,600 pesos mexicanos en las farmacias más accesibles de México y en algunas otras, pues, se puede elevar incluso hasta 2,000 pesos, que sería el equivalente tal vez a unos $100 más o menos. pues sí, pero yo creo que como no sé, No, no creo que cueste, yo creo que es mucho más caro aquí porque los allá. medicamentos son muchos elevados. Ujú. Pero si hablamos de eso aquí en moneda nacional, la realidad es que mucha gente ni siquiera gana esto en la semana, ¿okey? Te vuelve un privilegio el poder pensar que van a estar pudiendo hacer primero los estudios completos, la consulta, las suplementaciones, y no es rentable. Entonces, como mencionar, puede haber pacientes que médicamente sean candidatas y lo deseen, pero que también se me crucen un poquito los brazos porque la economía no va a dar para ello, ¿no? O las instituciones me van a poner trabas. Y pues eso es bien importante que entendamos que también se vuelve un privilegio, pero saber que existe y que no importa tampoco la corporalidad que tengamos, pero Pues sí eso. que validar todo el contexto y la historia clínica para que podamos determinar entonces quiénes sí y quiénes no. No es determinante para mí si tenemos un cuerpo grande o si estamos habitando en un cuerpo muy esbelto. Eso no es una condicionante real, ¿ok? Okey. Bueno, eso creo que va a ir respondiendo y encaminando tal vez un poco más de dudas que te estén dando. No, 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 encamina muchísimo, porque entonces estamos viendo que no todas las personas van a acceder, tristemente, o sea, o a lo mejor no es opción. ¿Se puede vivir sin reemplazo hormonal una buena menopausia o transitarla? Ah, claro, también aquí es importante, por ejemplo, yo les planteaba mucho ahorita el tema de del reemplazo hormonal, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando no se puede? Pues tampoco no es como bueno, ni modo, ya te quedaste con los síntomas, esto es todo lo que puedo hacer por ti. No, hay algunas otras alternativas y regresemos siempre a la base de todo, de todo, de todo es la alimentación, el movimiento y el descanso. Yo siempre les pongo el ejemplo en la consulta y a la mejor a ti te tocó el de que la salud es como una mesita de 4 patitas, en donde mis 4 patitas se componen por la genética y que esa yo ya no la voy a poder modificar, o sea, los antecedentes familiares que tenga de mamás, papás, abuelitas, abuelitos, pues es que eso ya no va a estar modificable por mi parte, pero sí forma parte de lo importante en mi cuerpo, de mi también tengo otras 3. En el caso así, vamos a decir, horrible de que tengo antecedentes de todo tipo, cáncer, diabetes, enfermedades autoinmunes, en mis papás, en mis hermanas, en todo el mundo, eso puede hacer que la patita ya se esté moviendo. Pero si yo tengo bien consolidadas las otras 3, si yo tengo una mesa que solamente se le mueve una patita, es como, bueno, me apoyo en las demás y sé que ver. Y entonces, en ese caso, es poner una parte importante en que la segunda patita sería mi alimentación, en donde la alimentación tiene que ser completa, variada, suficiente, inocua, adecuada, y que todo esto involucra conceptos distintos, de los cuales incluso otro podcast en algún momento. Sí, 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 Este punto es bien importante, ¿no? Y claro. entonces yo meto a mi cuerpo, ¿para qué? Para que se pueda ocupar. Y por eso es esencial que la tercera patita sea el movimiento corporal. Muchas veces en la actualidad sabemos que se habla mucho de la fuerza y la resistencia en los ejercicios y que las pesas son bien importantes, y eso sí es cierto. He de mencionar que para una perimenopausia y una menopausia más sana y amigable es que esos músculos tienen que estar a trabajar y yo los tengo que hacer que se cansen para que me estén ayudando a proteger, evidentemente, el músculo, me den mayor longevidad, mayor pronóstico de vida bonito y una buena calidad de vida. Porque es cierto que los huesitos empiezan a mermar cuando entramos en perimenopausia y en menopausia, y me da más riesgos de fracturas, que también en adultas mayores sabemos que las fracturas, de que se cayó y se fracturó la cadera, Es incluso común. mortalidad, ¿no? Y es muy común. Entonces, el ejercicio
de resistencia es necesario, pero aquí es como en yo meto y ocupo. Y entonces también, si estoy ocupando más, pues tengo que meter más nutrientes, ¿no? A base de suplementación y pues claro, obvio, la base, la alimentación de alimentos, entonces tal cual. Y ya metí, ya ocupé y entonces toca descansar, que es Descanso. tu último patita. Entonces, pues el Claro. descanso ahí involucra muchas cosas. Para mí también sí es importante y he de mencionar que en la facultad eso no nos lo ponen muy puntualizado. Cuando vamos a la médica o a lo mejor en la escuela me dijeron, sí, pues las pacientes tienen que descansar y dormir bien y tienen que dormir 8 horas, pero la realidad es que pues eso es muy subjetivo, ¿no? Claro. Temas de seguridad social, de decir, bueno, pues es que tengo, no lo sé, el lugar en donde vivo es muy inseguro, o a lo mejor yo para llegar a mi trabajo me traslado y me hago 2 horas, y además me dedico a 1000 cosas como la mayoría de las mujeres sabemos Nos que dedica. estamos enfocadas a veces a cuidadoras primarias. Y pues bueno, el descanso se vuelve algo que vamos a estar buscándolo y a veces ni siquiera lo vamos a poder completar, pero hay que tratar, porque forma parte de esto vital que va a estar sosteniendo a mi salud. Y a esos puntos es a los que vamos a llegar cuando no puedo meter terapias de reemplazo hormonal. Irnos a lo básico, cómo estoy comiendo, cómo estoy moviéndome y entonces también cómo estoy descansando. Y si se puede ocupar algo de apoyo, entonces ese apoyo me lo va a dar tal vez alguna suplementación. Sé que ahora está muy en boga y se habla más de adaptógenos, de medicinas tradicionales, sobre todo aquí en México, medicinas chinas y un montón de otras medicinas que van a complementar, ¿no? Yo estoy cerrada a la posibilidad de poder ocupar otros recursos. A muchas de las pacientes las llevo por esos caminos y la realidad es que también les va bien. Tal vez no con hormonas, porque no se las vamos a poder dejar, pero sí con algunos otros suplementos y, pues, Okey, ya valorar cómo está lo básico. El movimiento es claro. esencial. Quiero recargar eso. El movimiento es esencial. La fuerza y la resistencia en esta etapa de vida nos van a salvar de un montón de complicaciones. Y este movimiento compasivo, ¿no? Porque mucha gente, digo, hay muchos mensajes allá afuera de: "Tienes que hacer ejercicio todos los días, no importa que no duermas, no importa que no comas, ve y haz ejercicio". O sea, no, 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 porque digo, hay gente que va a estar oyendo y que me queda claro que hacen ejercicio, pero también siempre digo: "Sí, mi reina, haces ejercicio", pero a lo mejor si estás en un proceso de recuperación de TCA, te va a tocar descansar un ratito, porque no es para siempre. Siempre les digo, es que no es que vayas a descansar para siempre, es que a lo mejor este descanso es necesario un tiempo y después vas a poder reintegrar estas partes. Y también esta otra parte que dijiste de la alimentación, ya se nos ha ido el tiempo y tampoco te quiero robar mucho tiempo a ti, pero creo que es importante mencionarlo. Se va a hacer que vamos a hacer otro episodio, pero hay muchos mitos allá afuera de la alimentación y la perimenopausia, como dice, hay como podríamos hacer otro podcast de eso, pero yo veo allá afuera de ayuno en la menopausia, es buenísimo el ayuno en la menopausia, te puede dar como la magia, ¿no? O deja de comer carbohidratos en la menopausia, es lo peor que puedes hacer. Todas estas cosas que se oyen allá afuera. Sí, no, la verdad es que yo quisiera que se fueran con el mensaje de todas las patitas de mi mesa, que ya quedamos, sería la genética, que esa ya no la voy a modificar, pero sí la alimentación, tratar de acompañarla incluso con expertas en alimentación. Hay nutriólogas con las que trabajo de la mano bien bonito, que son psicólogas de profesión, también son nutriólogas, y entonces complementan esto para poder acompañar. Hago mucho equipo con una tocaya mía, que es la nutrióloga Daniela López. Igual y estaría bonito en algún momento coordinar algo, porque ella está empatizada en esto, ¿no? Cuando yo detecto que hay una paciente, algún paciente con trastornos de conducta alimenticia, entonces ella es mi mejor recurso para que les podamos acompañar, porque es difícil. Entonces, Claro, no es transitar tan sencillo. Quienes han estado ahí sabemos lo difícil que pudiera ser en temas de recuperación y que puede haber recaídas y entonces la culpa y miles de cosas que pueden estarse dando, pero quiero que tengan preciso la alimentación, igual y vale la pena acompañarla con alguna experta. Hay expertas todavía mucho más especializadas en esta área y Dani, mi equipo fuerte para ello, pero también tengo que hacer movimiento corporal sin caer en el exceso, porque ahí hay conductas también compensatorias que también me sirve como para un tema enorme de otro podcast, pero hay conductas
el movimiento corporal supercompensatorio, así que tampoco caemos en lo sano. O sea, es un movimiento corporal razonable en el cual tenemos que priorizar en esta etapa el músculo, la función de fuerza y resistencia y el descanso. El descanso es vital. Y en algunas ocasiones yo no me puedo mover, entonces voy a priorizar mi descanso porque también es esencial. Claro, claro, creo que podemos terminar con estas 4 y, pues, te vas a tener que regresar, porque yo quisiera tenerte aquí 5 horas, pero no sé primero si tú tengas tiempo y 2 si alguien nos vaya a oír 5 horas, pero, pues, regresas, Dani, porque van a surgir muchísimas más preguntas y creo que nos aclaraste, bueno, el propósito del podcast se cumplió, porque a mí me queda mucho más claro esta parte de la perimenopausia, menopausia, el reemplazo hormonal, qué necesitamos y quedarnos con esta mesita que nos presentaste hoy, ¿no? Y con esa mesita, yo ocupo muchos recursos así didácticos, no sé, creo que tal vez sean muy tontos o muy burdos para No, algunas me personas, encantan. pero la realidad es que sirven mucho para que podamos establecer un mejor conocimiento, y ese conocimiento es poder sobre nosotras mismas. Entonces, Claro. bueno, así, si ustedes me invitan nuevamente a algún podcast, ya vimos que temas hay variados. No, muchísimos. Muchas Bueno, gracias. Invitaremos a tu tocaya también, que ya me emocionaste. Entonces, bueno, pues tú nada más dime y a mí se me enciende una chispita por ahí. Muchas gracias, Dani. Digo, vamos gracias. a poner tus datos aquí abajo para que la gente que tenga preguntas del podcast pueda hacerlas directamente aquí o directamente contigo, contactarte. ¿Tienes espacio? También preguntarte si tienes espacio ahorita para seguir atendiendo. Un poquito de eso, si quieres decirnos. Sí tengo agenda abierta, todavía no la he cerrado, pero, he de mencionar que afortunadamente yo agradezco la confianza de muchas de ustedes, les puedo ver a distancia, ya les pasaré los contactos para que puedan contactar justamente con las asistentes y hasta este momento no tengo una agenda cerrada, sí les puedo ver a Gracias. dis de forma presencial. Hay pacientes que vienen de Estados Unidos a veces a consulta, así presencial, y los demás Sí, seguimientos estoy en línea, pero sin problema. Agradezco siempre esa oportunidad que me den de acompañarles en sus procesos de vida. muchas gracias, Dani. Gracias por tu tiempo, gracias a todos por escucharnos. Seguramente va a ser un episodio que puedan compartir. Mándenlos a todas esas amigas, o sea, que tengan. Denles este regalo, porque a veces es esta información que no podemos hablar o no encontramos tan certera. Y aquí viene de Daniela, de una profesional que ha estudiado, que se ha dedicado, que además es su pasión. ¿Qué más que poderles mandar esto a todas las mujeres que conozcan? Porque como dice, podemos no estar, puedes tener 20 pero vas a llegar. Así que es importante escucharlo. Gracias, Dani. Gracias a ti. Bye. Bye, nos vemos.